respecto de lo que estábamos viendo del sistema elástico, ¿sí? El de la barra, puede ser una superficie también, un área o un volumen. Y yo le llamé sistema elástico, un sólido elástico lo llamé. Sí, un sistema de variables, eh, la longitud, la tensión y la temperatura, ¿sí? Eh, en realidad, eh, lo que observamos en los sólidos, y esto es general, lo dije la vez pasada y ya lo mencioné casi al final. Es una propiedad general que tienen los materiales, ¿sí? En general. O sea, los materiales o las sustancias, un líquido, un sólido, es estas dos propiedades que cambian su volumen al cambiar eh, ya sea la presión o los esfuerzos normales o los esfuerzos de corte. Esto se puede generalizar. En la parte de fluidos vimos esfuerzos de corte y esfuerzos normales. Entonces hay un cambio en su longitud. Aquí lo voy a poner, ¿no? En este caso. O sea, en general puede ser un volumen o un área. Pero lo que observamos, o sea, esto es algo que se observa experimentalmente, o sea, es lo que vemos, lo que eh, notamos experimentalmente, o sea, lo observamos experimentalmente, pues es que hay un cambio, ¿no? Lo voy a poner con longitud aquí, como lo tenemos. O sea, hay un cambio de longitud debido a dos hechos. Por una parte, a un esfuerzo normal, como lo estudiamos en una barra. Este es nuestro ejemplo sencillo, es una barra, y hay cierta tensión debido a un esfuerzo normal o una tensión, ¿sí? Aquí supusimos que el área es constante y el esfuerzo es tensión por unidad de área. Ese es ese cambio de longitud, ¿sí? Que experimenta la barra se debe a un esfuerzo normal, es decir, a mm, algo mecánico, ¿sí? Pero por otra parte también observamos, y este es nuestro ejemplo, simplemente quiero decir que esto se observa en cualquier material, ¿sí? Yo aquí le puse un sólido elástico por decir algo. Lo que estamos en realidad analizando es muy general, y nosotros en termodinámica como que separamos las cosas, ¿sí? Eh, eh, o sea, lo más general es un sistema que pues tiene estas propiedades, que cambia su longitud debido a temperaturas o a esfuerzos, pero además eh, también producen campos magnéticos, a lo mejor son muy pequeños, eh, pero va a depender del material. Entonces, en realidad, cuando lo ven ustedes en los libros o ahora que lo estamos analizando, es como analizar ciertas propiedades de la materia, ¿sí? O sea, en general es complicado estudiar todas sus propiedades termodinámicas. Entonces, como que los separamos y ahorita estamos viendo esta propiedad de que un material cambia se deforma, o sea, cambia su volumen, cambia su longitud debido a esfuerzos mecánicos, ¿sí? Una parte mecánica, pero otra parte térmica, o sea, hay un cambio de longitud también debido al cambio de temperatura.
Y esto es lo que llamamos pues la parte térmica, ¿sí? Los cambios térmicos. O sea, es debido a una propiedad térmica, o sea, es un cambio en las propiedades, en la deformación del material debido a un cambio de temperatura. Y eso es lo que se observa, ¿sí? Experimentalmente. La parte que hemos de las derivadas parciales, ese es el formalismo de la termodinámica, ¿sí? Es la parte matemática, si lo quieren ver así. Pero lo que se observa es esto, estas dos propiedades, ¿sí? Hay un cambio de temperatura, digo, si hay un cambio de temperatura, los materiales se dilatan o se contraen. Lejos de que le llamemos un sólido elástico, que es por decir un nombre, la materia tiene esos dos fenómenos, ¿sí? Ya es un sólido, un líquido, un gas, ¿sí? Tiene esas dos propiedades. O sea, no quisiera que se fueran con la parte, que se perdieran un poco con la parte matemática del formalismo de la termodinámica, con funciones de respuesta, derivadas parciales y todo eso, sino que también aterrizáramos un poco y ver, o sea, compararlo con lo que vemos, ¿sí? O sea, esto se suele ver a veces en cursos de manera separada. O sea, esta parte, de hecho, esto lo vimos en el principio del curso, cuando estábamos viendo la parte de fluidos. Pero precisamente el formalismo de la termodinámica me liga a esas dos propiedades, tanto los cambios, bueno, la parte mecánica, pero también la parte térmica. Y es la parte, no importante, pero es la parte que más se suele resaltar en termodinámica, ¿sí? Entonces quería decir eso, para que no se fueran con la idea que todos son derivadas parciales y el formalismo, pues es eso, ¿no? Tiene una parte matemática, pero pues también que vieran la parte física, ¿sí? Eso es algo que quería, no dejarlo ahí. Otra parte, déjenme ver, aquí hice unas notas, anoté algo que no se me pasara. Bueno, bueno, creo que con eso, respecto lo que estoy llamando sólido elástico, ¿sí? Una vez más, es por decir un nombre. Yo voy a estudiar las propiedades termodinámicas de la materia en cuanto a su longitud o su volumen en general o su área, si es un sistema bidimensional. La parte de la tensión es la parte mecánica. Pueden ser esfuerzos normales, esfuerzos cortantes, en general. O sea, este es nuestro ejemplo más sencillo. Y la parte de temperatura. Ahora vamos a pasar a ver lo que se conoce como un sistema hidrostático. Entonces, un sistema hidrostático tiene ciertas variables análogas a estos, ¿sí? Y vamos a aplicar lo mismo que hicimos para el sólido elástico, ¿sí? Encontrar su diferencial, sus derivadas parciales, sus susceptibilidades, definirlas y ver ciertas relaciones. Precisamente ese es el formalismo de la termodinámica, ¿sí? Como que hay reglitas que ya sabemos cómo deben de funcionar. Es simplemente, tienes un sistema termodinámico, una sustancia, un sistema en general, y pues empieza a definir sus variables, empieza a escribir escribe su diferencial, y es una maquinita de ir dándole vueltas, ¿sí? Y sacar las relaciones entre todas esas cosas que definimos. Bueno, ya no digo más, pasamos directamente al sistema Profesor, hidrostático. Sí. una duda. ¿Y la parte, digamos, de la entropía en dónde ha quedado ahorita? Uy, vamos por partes. Vamos por partes. Esta es fíjense que no hemos salido de la ley cero. La ley cero simplemente da el concepto de temperatura y el concepto de función
ecuación de estado. Estamos en la parte de ecuación de estado. Todo el formalismo bueno, hasta ahorita el formalismo de la termodinámica nos dice que hay derivadas parciales, que hay ciertas diferencial, las variables de estado son diferenciales exactas, pero no hemos salido de ahí. La primera ley nos va a dar bueno, más que darnos el concepto de calor, vamos a tener que introducir el concepto de calor, de trabajo termodinámico y de energía. Hasta ahorita no hemos hablado ni siquiera de calor, de trabajo y de energía. Eso lo tenemos que abordar con la primera ley, que es la conservación de energía. Entonces tenemos que ver el concepto de calor, que es una manifestación de la energía, y el concepto de trabajo mecánico. Y es hasta la segunda ley de la termodinámica cuando vamos a empezar a ver entropía. Entonces vamos por partes. O sea, no todo termina aquí. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, vamos a ver un sistema hidrostático, así lo pueden encontrar. Se les suele llamar así, hidrostático, que a final de cuentas es un fluido. Y este fluido, si se acuerdan, pues tenemos los líquidos y los gases. Y si se acuerdan, definimos un fluido en su versión mecánica, ¿no? Es un fluido, es un sistema que ante esfuerzos cortantes se deforma continuamente, que si se acuerdan, ¿cuál era la diferencia entre un líquido y un gas? Que no se, digamos, por la presión no había compresibilidad en el fluido. Exacto. Un líquido es incompresible. Y ahorita lo vamos a ver. Incompresible. Bueno, más que ver, pues vamos a relacionar precisamente las susceptibilidades. Las funciones de respuestas me dice cómo responde el sistema. Y va a responder diferente si es un líquido o si es un gas. Y un gas es compresible. Y eso tiene que ver cómo responde a ciertos cambios en la presión, en este caso. Y eso me va a decir cómo son sus funciones de respuesta o sus susceptibilidades. Entonces, en el sistema hidrostático, las variables que me interesan son la presión, el volumen y la temperatura. Y el número de partículas, siempre. La presión es el análogo de aquí la tensión. En la barra era la tensión. De hecho, se puede poner en términos del esfuerzo cortante, esfuerzo normal. La presión, si se acuerdan, también es un esfuerzo normal. Entonces, esta es la presión, el volumen, la temperatura y el número de partículas. La presión es la variable intensiva. El volumen es una variable extensiva. Y bueno, estas siempre son comunes a todos los sistemas que estudiamos, ¿no? La temperatura, no se les olvide, es intensiva. Y el número de partículas, pues es extensivo. ¿Sí? Una variable extensiva depende del tamaño, depende de la cantidad. Y una variable intensiva no depende del tamaño. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos nuestras variables, hay que definir las funciones de respuesta. Y las funciones de respuesta las funciones de respuesta son convenciones. Bueno, son las derivadas parciales, pero recuerden que pueden tener un signo, pueden tener ciertos factores, o sea, no son directamente las derivadas parciales, como lo vimos con el módulo de Young y el coeficiente de expansión. Entonces, las funciones de respuesta o susceptibilidades, y estas son susceptibilidades térmicas, térmicas,
se le suele, a este tipo de derivadas parciales que vamos a definir, se les suele llamar funciones de respuesta, susceptibilidades, y a veces se suele especificar qué son susceptibilidades térmicas, a diferencia de otro tipo de susceptibilidades calóricas, y esas van a tener que ver con calor, que son las capacidades caloríficas, que después veremos, solamente para comentar esto, ¿no? Porque se les llama térmicas a unas y a otras calóricas, que son las capacidades caloríficas, que después veremos. Entonces, las funciones de respuesta que se definen para un sistema hidrostático necesitamos son dos derivadas parciales, y es el coeficiente de compresibilidad isotérmica, capa T, es una capa, no una K. Aquí hay un signo por convención, y es uno entre el volumen, la derivada parcial del volumen, respecto de la presión a temperatura constante. ¿Sí? Y beta igual, ese es el coeficiente de compresibilidad isotérmica. Isotérmica porque es a temperatura constante. Y es un factor de compresibilidad. Me dice cómo se comprime un sistema, cómo cambia su volumen al cambiar la presión en el sistema, ¿sí? Y beta, que es el análogo del coeficiente de expansión térmica o coeficiente de dilatación térmica en la barra, en la varilla que estudiamos. Y ese es 1 entre B por la parcial de B respecto de T a P constante. Es decir, cómo cambia el volumen al cambiar la temperatura. Es el coeficiente de expansión. Este se llama coeficiente de expansión volumétrica. Y estas son las definiciones, es lo más común. En la parte de fluidos, definimos el coeficiente de, creo que elasticidad volumétrica, que sería el inverso de kappa T. Eso se suele usar más en fluidos, pero al final de cuentas es el inverso de kappa T. Algo importante que, déjenme ver. Si antes de pasar a hacer las derivadas, escribirla, bueno, ya que tenemos las funciones de respuesta, podemos escribir la diferencial total de cualquiera de las variables, estas tres, n es constante, y ponerlas en términos de kappa T y beta. Sí, eso es porque son variables de estado y puedo escribir la diferencial. Y ahorita lo hacemos. Pero antes de eso, algunos comentarios. Kappa T tiene este signo que es una convención, ¿sí? Entonces, ponerle un signo. Lo voy a decir, y ahorita espero verlo con las segundas derivadas. Kappa T es negativa en los sistemas. Bueno, a veces me sale esa capa y a veces no. Kappa T es negativa. Y eso se establece para todos los sistemas. Y este es un resultado de la estabilidad termodinámica. Que tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica. Sí, esto se suele ver en un curso de termodinámica, demostrar esto, pero kappa T es negativa, siempre, ¿sí?
Es una propiedad que deben de satisfacer los sistemas. Beta no tiene restricción. Beta puede ser positivo o negativo. Puede ser positivo o negativo. Y vean que tiene que ver con cambios de volumen o con, cuando cambia la temperatura, ¿sí? Una dilatación térmica o una compresión térmica. ¿Qué significa que pueda cambiar, que pueda tener los dos signos? Que se puede expandir y contraer a cambios de temperatura. Ajá, exacto. Pero, el signo, bueno, esa es la definición de beta, ¿sí? El que sea positiva o negativa va a depender de qué pasa cuando aumento la temperatura o cuando disminuyo la temperatura. Entonces, por lo general, los sistemas se expanden cuando aumento la temperatura. ¿Sí? Se puede poner en términos de la densidad, que de hecho es uno de los ejercicios de la tarea. Beta se puede poner como cambios en la densidad al cambiar la temperatura, y ahí es más claro. ¿Sí? Aquí porque es el volumen. Entonces el volumen es una cantidad extensiva, pero la densidad de masa es una cantidad intensiva. Son los cambios de densidad respecto de la temperatura. Entonces, ahí sí, los materiales en general, las sustancias, su densidad aumenta al aumentar la temperatura. ¿Sí? Pero aquí hay una excepción y es el agua. El agua, su volumen, su densidad aumenta cuando baja su temperatura. Y eso no siempre, sino que alrededor de cierto rango de temperaturas. Eso se le llama la anomalía del agua. Y ustedes lo han visto, un hielo flota. El hielo tiene menor densidad, perdón, que el agua en su estado líquido. El hielo, es decir, es la misma sustancia, el hielo y el agua, ¿sí? Simplemente está en diferentes fases. Y en esas diferentes fases tiene diferentes densidades. Entonces, el agua en estado sólido tiene menor densidad que el agua en estado líquido. ¿Sí? Y esa es una propiedad de beta que cambia de signo alrededor de 0 grados. Entonces, ese beta puede ser positivo o negativo. Kappa T es siempre negativo, ¿sí? Y eso tiene que ver con que si ustedes comprimen a un sistema, digo, si ustedes ejercen una presión, el sistema siempre se va a comprimir. O sea, no va a suceder lo contrario. Que ustedes ejerzan una presión sobre un gas, sobre un fluido, precisamente un fluido es incompresible, en realidad sí se puede comprimir, pero es prácticamente incompresible. Pero un gas, si ustedes ejercen una presión, pues se va a comprimir. No van a ver que se expande un gas, o sea, que aumenta su volumen, nunca. ¿Sí? Es una propiedad de estabilidad termodinámica. De hecho, sí se puede violar en ciertos momentos. Se le llama inestabilidad termodinámica. Después les comento. ¿Qué más iba a decir? Entonces en un líquido, capa T, o sea, la diferencia entre un gas y un líquido va a ser cómo son estas funciones de respuesta. Un líquido, beta en general es prácticamente constante, como en el sólido. ¿Sí? Aquí en el sólido, si se acuerdan, definimos alfa como 1 entre L, la parcial de L respecto de T a tau constante. ¿Sí? Son cambios de longitud debido a cambios de temperatura. Es la dilatación térmica. ¿Sí? Y aquí dijimos que, bueno, eso sí también lo dije la vez pasada, que el módulo de Young, en general, para las sustancias Y
y alfa son prácticamente constantes. ¿Sí? En un amplio rango de temperaturas y de tensiones, de longitudes, y el módulo de Young y alfa son prácticamente constantes. Por eso usamos la aproximación lineal y los cambios en longitud son proporcionales al cambio de temperatura. O los cambios en longitud son proporcionales al cambio de tensión. Esa es la ley de Hooke. Aquí para los líquidos, vamos a ponerlo en azul. Para los líquidos, beta es constante y kappa T es constante. Entonces, líquidos. Kappa T y beta son constantes. Para un gas no. Bueno, beta sí, pero kappa T no. Kappa T precisamente, yo creo que es la principal diferencia entre un gas y un líquido. Kappa T depende de la presión para un gas. Y para un líquido es prácticamente constante y muy pequeño, porque, vean, lo podemos ver así. Kappa T es menos 1 entre D. Lo voy a poner así mejor. O sea, es proporcional al cambio de volumen cuando cambia la presión, ¿sí? Entonces, en un líquido, si por más presión que yo ejerza sobre el líquido, su cambio de volumen es prácticamente cero. Entonces, en un líquido, esto va a cero. O sea, esto es prácticamente cero. O es muy pequeño. ¿No? Lo podemos poner así más. Mejor. Pequeño. Muy pequeño. Y pueden ir a tablas. Iba a poner una tabla, pero ya no me dio tiempo. Lo pueden buscar en un libro. Las tablas. De hecho, en la tarea viene un problema donde se da kappa T y kappa T es muy pequeño, ¿sí? Es muy pequeño para los líquidos. Déjenme ponerlo en la tarea. Aquí está. Kappa T es 10 a la menos 6. Las unidades de kappa T son 1 entre presión. Fíjense, lo vamos a ponerlo. El volumen se cancela, este es un volumen y aquí tenemos un volumen, por lo tanto las unidades de kappa T, lo voy a poner aquí. Lo voy a poner así. Kappa T, unidades, estos corchetes significan unidades. En el sistema internacional es 1 entre Pascal. Son las unidades de presión. Es decir, estos son las mismas unidades de 1 entre presión en el sistema internacional. O en dimensiones también. Las dimensiones de kappa T son las mismas dimensiones del inverso de la presión, porque el volumen se me cancela. De beta son el inverso de la temperatura, porque el volumen se me cancela. Entonces, las dimensiones de beta son las dimensiones de 1 entre la temperatura. Por eso está aquí beta, que también es muy pequeño. Es un líquido, o sea, es para el mercurio. Y estamos suponiendo que están en su estado líquido. Y es muy pequeño. ¿Sí? 0.0018. Pero vean, kappa T es 10 a la menos 6. ¿Sí? En unidades de atmósfera, ¿sí? Pero aún así es pequeño. En pascales. Sí, también sería pequeño. El caso es que es muy pequeño y constante, ¿sí? Entonces, en un líquido, estas son constantes y kappa T es muy pequeño. O sea, eso significa que es incompresible. ¿Sí? Las funciones de respuesta, su nombre lo dicen, ¿sí? Se los había comentado antes. Me dicen cómo responde el sistema ante cambios de una de sus variables. Entonces, puedo nombrar en general
diferentes materiales a cómo se comportan, un líquido, un gas, y hay toda una nomenclatura para definir a los materiales, plásticos, sólidos, diferentes tipos de materiales, dependiendo de cómo responden a ciertos cambios en alguna de sus variables, ¿sí? Entonces aquí kappa T y beta para el sistema hidrostático. Ok, entonces pasemos ahora a hacer su diferencial. Lo voy a hacer en el volumen. Voy a suponer que el volumen es función de la temperatura y la presión, ¿sí? Y aquí en el gas sí voy a poner N, pero siempre N es constante. Porque aquí sí nos va a interesar el número de partículas. Nuestra ecuación de estado, una de nuestras ecuaciones de estado importantes, bueno, en general las ecuaciones de estado para los gases sí tienen una dependencia fuerte en el número de partículas. O es importante el número de partículas, ¿sí? No es que en el sólido que vimos, nunca usamos N, pero en principio estaría, ¿sí? Pero aquí sí nos va a quedar explícitamente porque vamos a ver algunas ecuaciones de estado, que es la ecuación de gas ideal y la de Van der Waals. Entonces depende de N. Pero suponemos que es constante, como siempre. Entonces vamos a escribir la diferencial. La diferencial del volumen, pues es la parcial de B respecto de T a P constante de T más la parcial de B respecto de P a T constante de P. ¿Sí? Y esta, como lo hicimos con el sistema elástico, es que elástico no, creo que no es una buena palabra. Después lo estoy pensando, quizá un sólido deformable sea algo más correcto, deformable. Porque un material elástico es un material que en principio tiende a recuperar su forma. Entonces es más correcto, yo creo, que decir un sólido deformable. Pero espero que me entiendan, siempre me estoy refiriendo a este sistema, ¿sí? Entonces, como lo hicimos aquí, hicimos la diferencial de la longitud y pusimos esa diferencial en términos de el módulo de Young y alfa. Entonces, aquí hay que escribirlo en términos de kappa T y beta. Entonces, si kappa T es esto, les voy a cortar, voy a copiar. Entonces, la diferencial del volumen se puede poner en términos de kappa T y beta, ¿no? Vean que las dos están divididas entre B. Entonces, esta de aquí es B respecto de T a P constante y esa sería esta, ¿no? Y esta de aquí sería esta. B respecto de P, al revés, ¿verdad? ¿Sí lo hice bien? B respecto de P a T, B respecto de T a P, y aquí P. Sí, creo que van al revés. Al revés, ¿verdad? Entonces voy de nuevo. Entonces esta B respecto de T, sí, esta es beta. Y esta es kappa T. Entonces, como está, aquí hay un signo además. Entonces, esta primera es B respecto de T a P constante, entonces sería beta por B. dt. Más esta que sería menos, porque hay un signo menos aquí, importante. Entonces, menos B, otra vez el volumen por kappa T, dp. Y ahí está la diferencial de B en términos de las funciones de respuesta. Podemos dividir entre B
Y esa diferencial se escribe como beta de t menos kappa t por dp. ¿Sí? Ok, entonces, una primera cosa que podemos hacer es ver cómo están relacionadas las susceptibilidades. No lo hice con el sistema deformable, con el sólido deformable, que ahora voy a llamar, con el módulo de Young y con alfa, que era el coeficiente de expansión, de dilatación térmica, pero lo voy a hacer aquí. Una propiedad importante que obtenemos del formalismo de la termodinámica es que kappa T y beta no son independientes, ¿sí? Sino que están relacionados. Y esa relación se debe a que B, T y P son variables de estado. Y si se acuerdan, bueno, al ser variables de estado, sus diferenciales son exactas. Entonces, dB es exacta. Cualquiera, dB, dP o dt. Entonces, esta es una diferencial exacta. ¿Se acuerdan cuál era cuál era la condición necesaria y suficiente para que fuera una diferencial exacta? Entonces, aquí lo voy a poner. Si yo tengo una diferencial de z igual a m, que en principio puede ser función de x y y, de x más, de hecho, sin decir que es una diferencial, una expresión diferencial, más n, que puede ser una función de x y y, de y, es exacta esta diferencial si y solo si, pues, la derivada de m, las derivadas cruzadas son iguales. M respecto de y es igual a la parcial de n respecto de x. ¿Sí? Esto era equivalente a decir que esta expresión diferencial es la diferencial de una función z que depende de x y y. Es decir, dz es igual a m de x y de x más n de x y de y. Entonces, esta relación, estas derivadas cruzadas, significan según las derivadas de z. O sea, esto es equivalente, esto de aquí, es equivalente a decir que de z, según la derivada de z, la parcial, esta m sería la parcial de z respecto de x, porque es su diferencial. Y esta igualdad me dice que derivada parcial de x, luego respecto de y, la parcial de z respecto de x es m, pero después la derivo respecto de y eso es este lado. Y eso es igual a la segunda derivada de z, n, perdón, es la parcial de z respecto de y. Y luego si la derivo respecto de x, pues es este lado. Entonces esto es equivalente a esto. Eso es cuando es una diferencial exacta. Entonces, si dB es una diferencial exacta, esta derivada respecto de P es igual a esta derivada respecto de P. ¿Sí? Entonces, la derivada parcial de esto, beta por B, respecto de P, ¿sí? Siempre son cruzados. Este coeficiente derivado respecto de P, a la otra diferencial, es igual a la parcial de este, con todo y signo, menos B por kappa T respecto de la otra variable, respecto de T.
es esto de aquí. El signo puede salir. Y esto tiene que ver con segundas derivadas. O sea, estos son segundas derivadas. Segundas derivadas. ¿Sí? Voy a ponerlo, ¿no? Voy a hacer esta derivada. Entonces, derivada de, es un producto. Entonces, es beta, por derivada de de B respecto de P. Más, o sea, estoy haciendo desarrollando esta derivada. Más B por la parcial de beta respecto de P. Esto es igual a menos, voy a ahora hacer esta derivada, desarrollar esta derivada, es B por derivada de kappa T respecto de T, menos, por ese signo, kappa T por derivada de B respecto de T, menos kappa T por derivada de B respecto de T. ¿Puedo seguir? Puedo simplificar, por ejemplo, bueno, está el volumen. Entonces puedo factorizar el volumen. Aquí tengo un término con el volumen y aquí tengo otro término que va con el volumen. Vean, estas derivadas, quizá aquí me falta poner respecto de quién, aquí en constante. B respecto de P a T constante, es claro, ¿no? De hecho, desde aquí lo puedo poner. Fíjense, es este coeficiente respecto de P a T constante. Y este término era esta derivada de este coeficiente respecto de T a P constante. ¿Sí? Entonces este también va respecto de T, y este respecto de P, y este respecto de P. Y a veces puedo usar relaciones, por ejemplo, la relación cíclica, en este caso, para esta y para esta. Bueno, esto se puede seguir trabajando. Algo importante es que estas son segundas derivadas, esta de aquí y esta de aquí, son segundas derivadas en las funciones de respuesta. Profesor, Sí. creo que me perdí un poco, pero ¿cómo es que pasamos de que las segundas derivadas cruzadas eran iguales a la igualdad de abajo? En las M-cienes, No, después de donde dice segundas derivadas, abajo en la parte de abajo, ¿cómo es que pasamos a eso? de esta de aquí. Ajá, o sea, de Entonces de esa, esta, ¿cómo pasamos a la de abajo? ok, lo Sí. hago. Entonces voy a derivar respecto de P a T constante. Pero es un producto. Es beta por B. ¿De acuerdo? Entonces, Ah, ok, ok. al ser un producto es esta, que es beta, por derivada de B respecto de P a T constante. O sea, estoy haciendo aquí el caso más general. No estoy diciendo nada de beta ni de kappa T. Beta y kappa T, ¿de quién son funciones? Entonces, beta es una función de T y de P. Y kappa T es una función de lo mismo, de T y P. Entonces, lo primero que puedo hacer con el formalismo de la termodinámica, sé que son derivadas
son variables de estado y por lo tanto sus diferenciales son exactas, es esto. Al ser exactas, sus derivadas cruzadas son iguales. Pero todo el coeficiente, ¿sí? O sea, todo este término. Beta B respecto de P es igual a este coeficiente, la derivada de este coeficiente respecto de T. ¿Sí? Eso es esto de aquí, en general, la parte matemática. Entonces, ahora tengo que hacer estas derivadas. Solo estoy desarrollando para ver que estas son segundas derivadas en las susceptibilidades o en las funciones de respuesta. Entonces, esta derivada es un producto, es este, beta, por derivada de este respecto de P. Más este por derivada de este. Y aquí lo mismo, solo que hay un signo negativo. Este por derivada de este. Menos el signo negativo, este por derivada de este. Este por derivada de este. Ok, sí, perdón, gracias. Sí, no hay problema. O sea, uno se puede perder y termodinámica, pues uno se pierde. O sea, no es ningún secreto, todos padecimos esto, ¿no? Yo también me recuerdo y me confundía las derivadas. Pero, ¿qué es esa es la parte matemática, ¿no? Y algo importante es que son segundas derivadas en las funciones de respuesta. Estas segundas derivadas son importantes en general. Pero estas segundas derivadas, el hecho de que haya, déjeme pegarlo aquí con esto. Dije que kappa T es negativo, ¿sí? Esto se suele demostrar en un curso de termodinámica, pero solo se los comento. Las susceptibilidades en general van a tener signos definidos. Beta no tiene signo definido. ¿Y por qué van a tener signos definidos? Porque va a haber una función que llamamos entropía que va a ser un máximo en equilibrio. Entonces, al ser un máximo, sus segundas derivadas tienen signo definido. Aquí el problema es que son funciones de dos variables. Entonces, no es tan sencillo. O sea, no hay una variable nada más, sino que hay diferentes variables. Entonces, esas segundas derivadas van a tener signo definido, así como en una dimensión. En una dimensión, primero encontramos los puntos estables, ¿no? Que es máximo o mínimo, derivando o igualando a cero. Y para discriminar si es un máximo o un mínimo, tenemos que ver el signo de la función en ese punto, ¿sí? Que puede ser máximo o mínimo, en ese punto estable, ¿no? O punto de... Sí, punto estable, ¿no? No me acuerdo en matemáticas cómo se define, ¿cómo se llama? El punto... Bueno. Entonces, en termodinámica, como son diferentes variables, no sé si ya lo vieron, entiendo que están en cálculo 3, pero las segundas derivadas van a tener que ver con algo que se llama hessiano. Y ese hessiano tiene signo definido cuando es un máximo la función o cuando es un mínimo. Y eso tiene que ver con las segundas derivadas. Bueno, esa era la parte que quería comentarles. Vean en la tarea, esta de aquí que me preguntaban, esta es la que acabo de hacer, ¿sí? Entonces, no hay nada nuevo. Esta es de ese tipo, o sea, es una que, debido a que es una diferencial exacta. Esta la obtuve en la diferencial de B, ¿sí? Por eso son derivadas de este coeficiente respecto de P a T constante. Y esta es derivada de T a P constante, ¿sí? O sea, aparece aquí T y P. Y aquí aparece P y T, ¿sí?
Esto mismo lo puedo hacer la presión o en la temperatura, ¿sí? Si se acuerdan, esta diferencial puedo despejar de T o de P, ¿sí? Entonces de aquí voy a cortarla, voy a copiarla. O sea, son problemas típicos de termodinámica. Siempre encontrar las relaciones entre las susceptibilidades. Entonces, esa es otra cosa que también enfatice. Esto me dice que las funciones de respuesta no son independientes. No son independientes. O sea, hay una relación entre ellas. Déjenme ver el chat, algo escribieron. Son iguales porque la diferencial es exacta, exacto. Exacta. Hay interpretación física de por qué son exactas, porque son variables de estado. Una diferencial exacta es aquella que proviene de una función. O sea, esta expresión diferencial, si es exacta, significa que hay una función z de xy, cuya diferencial es esta precisamente. ¿Sí? Entonces, las variables de estado son exactas porque yo puedo escribir P como función de B y T. ¿Sí? Otra manera de ver esto es que el cambio en las variables de estado en un proceso no importa cómo hagan ese proceso. ¿Sí? Déjenme ponerlo aquí, ya que han preguntado. Sí es importante y tampoco lo dije. Déjenme poner una imagen. Una figura que tengo aquí. Creo que esta me puede servir. Ok. Entonces este es un paréntesis para lo de variables de estado. Entonces quedamos que las variables de estado, bueno, la ecuación de estado es una superficie. Sí, pensemos en el gas otra vez. Z es P, X es B y Y es T. ¿Sí? Entonces, esta es una superficie. Y es P como función de B y T. ¿Sí? Todos los estados de esta superficie son estados de equilibrio. Es algo que tampoco dije, pero bueno, es importante. Esta superficie, que es la ecuación de estado, todos son puntos de estado de equilibrio. O sea, cada punto en esa superficie son estados de equilibrio. Entonces, yo puedo ver cuál es el cambio entre dos puntos, ¿sí? Si tenemos aquí Z de X1 y Y1. Y por ejemplo aquí Z2 de dos valores, X2 y Y2. ¿Sí? En termodinámica nos interesan los procesos, es decir, cómo llego de Z1 a Z2, cómo llego de una presión P1 a una presión P2. Y yo lo puedo hacer de diferentes maneras. Precisamente, cada punto de esta superficie es un estado de equilibrio. Entonces, de Z1 a Z2 yo puedo hacer este proceso sobre esa superficie porque son estados de equilibrio, o lo puedo hacer
a través de este proceso, es decir, por diferentes caminos sobre esa superficie. Pero delta Z, que sería Z2 menos Z1, respóndame, depende del camino que yo haga. Por el camino que ustedes quieran sobre esa superficie. Y sé que Z es función de X y Y. O P es función de B y T. Delta Z, Z2 menos Z1, depende del camino sobre esa superficie. ¿Cuál sería su respuesta? No depende del camino, ¿sí? Precisamente porque es una función de Z y Z es función de X y Y. Son las variables de estado, las diferenciales exactas, significa que el cambio en esa variable no depende del camino. En termodinámica no depende del proceso. Lo voy a escribir. Las variables de estado, los cambios en las variables de estado, esto es equivalente a lo que escribí aquí. Sí, a esto también. De hecho, se puede demostrar también en matemáticas. Hacer una integral de camino y ver que son iguales. Pero lo vamos a poner aquí así. Los cambios en las variables de estado son independientes. Es algo parecido al potencial, a la energía potencial. Son independientes del proceso. En termodinámica son procesos. Estos caminos son procesos. ¿Sí? Y esto es equivalente a decir que, pues, hay una ecuación de estado. Y por lo tanto, sus derivadas, sus diferenciales son exactas. Sus diferenciales son exactas. Esto no lo había dicho y qué bueno que salió ahorita. ¿De acuerdo? Bueno, ese era un paréntesis. Entonces, este problema, ¿cómo lo hacemos? Entonces, de aquí yo tengo la diferencial del volumen, ¿sí? Y encontré que estas derivadas cruzadas son iguales, que es esto de aquí. Pero hay otro tipo de derivadas cruzadas que puedo encontrar. Como todas son exactas, o sea, dB es exacta, dt es exacta y dp son exactas. Entonces puedo despejar la que ustedes, la que queramos, la que ustedes quieran. Por ejemplo, dp. Y les había dicho que se puede hacer despejar directamente de aquí o hacerlo con derivadas parciales, todo. Hacerlo de esta manera, como lo hice aquí, ¿sí? Y después relacionarlos con las susceptibilidades, pero pues más sencillo es despejar de aquí. Entonces, despejo de aquí me va a quedar 1 entre menos b capa t por db, menos este, va a pasar de este lado, negativo, menos beta por b dt. Y esto es igual a menos, este menos de aquí es este de aquí, y este menos es de que pasé este término de este lado. Me dicen si estoy yendo un poco rápido, pero para que me dé tiempo. Entonces tenemos aquí que esto es menos 1 entre b capa t db. Luego aquí hay un menos, con este menos se me vuelve más, un positivo. Entonces beta b
Y aquí tengo B por capa T, entonces el volumen se me cancela. Y me queda beta entre capa T por dt. Entonces de aquí tengo otra relación entre las susceptibilidades, otra condición de que dp es exacta, ¿no? O sea, yo sé que son exactas porque son variables de estado. Entonces dp es exacta y por lo tanto, déjenme bajar esto de aquí. Sí, lo puedo bajar. Entonces, como dp es exacta, ¿qué le pasa con estos coeficientes? Pues sus derivadas cruzadas son iguales, ¿sí? Entonces, como es exacta, entonces la derivada de todo respecto de t es igual a la derivada de respecto de b. Lo voy a escribir. Pues la derivada respecto de t de todo este coeficiente de menos 1 entre b capa t, todo eso a b constante es igual a derivada de respecto de b. Entonces, derivada respecto de b de este coeficiente que es beta entre capa t. Todo eso a t constante. ¿Sí? Esto es esto de aquí. O esto de aquí. Porque es exacta. Y ya de aquí puedo seguir desarrollando. ¿Sí? De aquí. Bueno, vean que está en t y b. En b y t. Las que tenemos aquí son estas. En b y en t. En b y en t. En t y en b. Entonces, esta igualdad se obtiene de esto. Solamente hay que desarrollar un poco. ¿Sí? Tengan cuidado al hacer estas derivadas. O sea, aquí no pueden suponer que B, perdón, que capa T es constante, sino que capa T en general es una función de T y de B. Entonces esto puede ser solamente uno. Hay un signo negativo, entonces voy a derivar respecto de T. Es un cociente, ¿no? Entonces es 1 entre esto al cuadrado, ¿sí? Y luego es por derivada de que es 0, menos por derivada de Entonces es la derivada respecto de t de b capa t. Todo eso a b constante. ¿Sí? Y aquí, por eso es importante que mantengan esto, porque este es un producto. Entonces, al derivarlo respecto de b, vean que va a ser por derivada de más por derivada de pero derivada de manteniendo b constante es 0. ¿Sí? Y de este lado tengo que derivar también, y pues es un cociente también. Entonces es 1 entre capa t al cuadrado. ¿Y aquí ya terminé? Sí, aquí de este lado ya terminé. Bueno, hay que hacer esto. Todavía desarrollar esto. Tengo al cuadrado. Y ahora es capa t por derivada de de beta respecto de b a t constante. Menos
este, que es beta, por derivada de este, del denominador. Si es que no me equivoco. Ahora, en la tarea vean que hay un logaritmo. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Que ustedes deriven esto, ¿no? Esto sería beta, y la derivada de esto respecto de b, que es un logaritmo. Entonces, ¿cómo sería esta derivada? Pues la derivada del logaritmo es 1 entre kappa t, ¿no? Entonces va a ser beta por derivada del logaritmo de kappa t. Entonces es 1 entre kappa t, eso es la derivada del logaritmo, y después la derivada del argumento, que es kappa t. Entonces la derivada de kappa t respecto de b, a t constante. ¿Sí me siguieron? Ese es esto. Más 1 entre b, y aquí algo parecido. Entonces esto lo pueden comparar con esto y van a demostrarlo. O sea, no está ya todo hecho, sino que tienen que hacer aquí un poco más, ¿no? Creo que desarrollar este. Vean que este kappa t entre al cuadrado se cancela con este y me queda este beta respecto de b a t constante, que es este de... Bueno, este va a aparecer de este lado, ¿sí? Pero esa es la idea. Que desarrollen estas derivadas y después comparen con este de aquí. ¿Alguna pregunta? No, todo bien, profe. Gracias. Bueno, no hay más que lo intenten y si tienen dudas me dicen el viernes. Algo que se me pasó y lo iba a decir al principio era esta derivada. Este signo que queda. Entonces voy a hacer eso de la derivación implícita. Déjenme ver qué más puedo decir aquí. Ok, bueno, entonces tenemos relaciones entre las funciones de respuesta, ¿sí? Sus derivadas. Esos es un resultado del hecho de que las variables de estado son diferenciales exactas. Otra cosa es que podemos hacer de su diferencial, pues es integrar y encontrar la ecuación de estado. Y para los líquidos dijimos que, o sea, para un líquido, beta y kappa t son constantes. Y en la aproximación lineal podemos considerar que, eso sí lo hicimos para el sistema de tensión, longitud y temperatura, para el sólido deformable. Entonces en la aproximación lineal, bueno, vamos a suponer que beta y kappa t son constantes. Esto lo hicimos para en el ejemplo del sólido deformable. Lo voy a hacer con el líquido, ¿sí? Entonces de aquí, si beta y kappa t son constantes, divido entre el volumen, ¿sí? Porque aparece.
Y esto me queda beta por dt menos kappa t por dp. Como estas son constantes, puedo integrar directamente. Entonces de aquí integro. Beta es constante, ahorita lo saco de la integral, y este es constante. O sea, cada término solo de P, este término solo depende de T, este solo de P y este solo de B, y por lo tanto puedo integrar. Entonces lo voy a hacer de un volumen inicial B0 a un volumen final B, y aquí le cambio de prima. Voy a quitar esto. Y este sería de una T0 a una T, y este sería de una P0 a una P. Y aquí le pongo P. Entonces este lado integro y me queda el logaritmo natural de B, pero evaluado de B0 a B, me queda el logaritmo de B entre B0. Eso lo hicimos, de hecho, la vez pasada. Y esto me queda, beta es constante, y solo me queda la integral de T0 a T de dt'. Entonces eso es delta T, donde delta T es T menos T0. Menos kappa T por delta P. Es algo parecido. Entonces de aquí obtengo B, que es B0. O sea, si saco la exponencial en ambos lados, la función inversa del logaritmo, puedo despejar el volumen. Y me va a quedar B igual a B0 por la exponencial de beta delta T menos kappa T por delta P. ¿Sí? Esta es precisamente la ecuación de estado, cuando beta y kappa T son constantes. Este es B como función de T y P. Porque aquí delta T es T menos T0, está todo respecto de un estado de referencia, el estado de referencia o el estado inicial, P0, B0, T0, ¿sí? Está B0, está T0 y delta T es P menos P0. En la aproximación lineal, pues este lo podemos desarrollar como la serie de la exponencial. En la aproximación lineal, tenemos que B es aproximadamente B0. De hecho, delta B, aquí va a ser la exponencial es de X es 1 más X 1 sobre 2 factorial, X cuadrada más, etcétera. Pero solamente nos quedamos con el término lineal. Estos los cancelamos en este desarrollo. Entonces este 1, que es B0, lo paso del otro lado, del lado izquierdo, y me queda delta B. Entonces esto me queda delta B es igual o es aproximado, porque solamente estoy considerando el término lineal, y aproximado a beta delta T menos kappa T delta P. Esta es la aproximación lineal y esta es la ecuación de estado en general para un líquido. Un líquido donde beta y kappa T son constantes. En el problema de la tarea, de aquí, que nos dan beta y kappa T, fíjense, pregunta, ¿cuál debe ser el incremento en la presión para confinar al mercurio en un recipiente de volumen constante, al ser calentado de una temperatura inicial de 0 grados a 10 grados? Entonces se mantiene el volumen constante. Desde nuestra diferencial, este es 0, ¿sí?
Este tipo de procesos, como en el ejemplo, el de la tarea, este de aquí, se pueden hacer a partir de su diferencial, ¿sí? Tenemos beta y kappa T, y nos dicen que es a volumen constante. Entonces, si B es constante, entonces la diferencial de B es 0. Y por lo tanto, pues tengo que 0 es igual a beta por B de T menos B kappa T de P. ¿Sí? Como está el volumen multiplicando ambos términos, se me puede cancelar. Entonces me queda que beta de T menos kappa T de P es igual a 0. Entonces esto en general es una ecuación diferencial, pero en este caso beta y kappa T son constantes. Entonces me queda, lo puedo hacer así, dt es igual a, lo paso para el otro lado, pasa con signo positivo y me queda kappa T. Este beta que está multiplicando lo puedo pasar dividiendo y es de P. ¿Sí? Pero esto es constante, kappa T entre beta es constante. Entonces puedo integrar directamente. De un T0 a un T y de un P0 a un P. Entonces esta integral pues es delta T. Y esto es kappa T entre beta delta P. Se estoy analizando un proceso donde se está manteniendo el volumen constante. ¿Cómo va a cambiar la temperatura? Cuando cambia la presión, pues va a depender de kappa T y beta, que son constantes. Y otro proceso, podemos poner otro ejemplo donde el líquido esté a presión constante, por ejemplo. Entonces, si P es constante, entonces dP es 0 y me queda que dB es igual a beta por B de T. Si beta fuera constante, esto me queda que dB, pues esta es una ecuación diferencial en variables separables. Son el tipo de ecuaciones diferenciales que me lleva en termodinámica. ¿Sí? dB entre B es igual a beta de T. Si beta es constante, pues puedo integrar. Me quedaría logaritmo de B. Puedo evaluar de una B0 a una B, y aquí de una T0 a una T. Entonces esto va a ser logaritmo de B entre B0 igual a beta delta T. Y puedo despejar el volumen, me va a quedar B igual a B0 por la exponencial de beta delta T. Que también podría ser una aproximación lineal y ver que delta B, algo parecido aquí, delta B es igual a beta delta T, que es la expansión térmica en un líquido. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, ya por último, vamos a ver lo de derivación implícita. Derivación implícita. Y eso me va a servir para el último problema de la tarea. Entonces tenemos la ecuación de estado y hay que calcular alfa y y. Se lo voy a copiar.
Entonces tengo la ecuación de estado y mi pregunta es cómo son los coeficientes, las funciones de respuesta. Alfa, que es 1 entre L, la derivada de L respecto de T a tau constante. Y el módulo de Young, que es L entre el área, la derivada de tau respecto de L a T constante. Fíjense que tengo tau como función de L y T. Entonces, esta se puede hacer de manera sencilla. El módulo de Young. O sea, ese palomita. ¿Sí? Porque tengo T como función de L y T. Y simplemente es derivar respecto de L. Pero alfa es la derivada de L respecto de T. Y es de esta función, vean que L está al cuadrado. De hecho, es una ecuación cúbica para L. Porque aquí está aquí a L cuadrada y aquí lo tengo en L. Si todo lo multiplico por L cuadrada, este se vuelve un L cúbica y cancelo este. Pero tendría una ecuación cúbica para L como función de tau y de t para poder calcular esta derivada parcial. Entonces es una ecuación cúbica en L. Entonces no puedo despejar L. Entonces, ¿cómo puedo calcular esta derivada? Entonces hay dos maneras. Una es usando la relación cíclica. Y otra es con una derivación implícita. ¿Cómo sería con la relación cíclica? Pues, si quiero esta derivada, me conviene empezar con esta. ¿Sí? Entonces, derivada de L respecto de T a tau constante. Pues voy a escribir la relación cíclica. Recuerden que pueden empezar con las variables que ustedes quieran. Entonces, si yo quiero esta, voy a empezar con esta. dl respecto de t a tau constante y después díganme las siguientes derivadas. dt en d tau con L constante. Y de tau. D tau en dl con t constante. Exacto. Y ese es menos 1. Entonces, esta de tau respecto de L a t constante, vean que es el módulo de Young, pero lejos de eso se puede calcular. ¿Sí? Porque tengo t como función de L y t. Entonces, esta la puedo calcular, ¿no? Esta palomita. O sea, yo lo que quiero es esta. Y esta de t respecto de tau, pues despejo, ¿no? Esta t como función de tau y de L. No se confunden, esto es t. ¿Quién sería? Pues tau entre kt, o sea, paso dividiendo esto, entre L por L0 menos L0 cuadrada entre L cuadrada. ¿Sí? Entonces, derivada de t respecto de tau, de t respecto Pero de profesor, tau. Ah, pero aquí me falta, me equivoqué, ¿verdad? Sí, creo que esa T no iría, ¿no? sí, gracias. Esa t no va. Gracias. Entonces, la derivada parcial de t respecto de tau a L constante, pues es sencillo, ¿no? Simplemente es 1 entre esto, ¿no? Porque es derivada respecto de t. Entonces, esta también la puedo calcular y despejo. Entonces, aquí todo esto está igualado a menos 1 y despejo.
Entonces, esa es una manera. La otra es una derivación implícita. Entonces, derivo esta ecuación respecto de t, que es lo que yo quiero, a tau constante. Entonces, lo voy a copiar. Entonces, esta derivación implícita se hace así. Yo quiero la derivada de L respecto de t a tau constante. Entonces, yo tengo que derivar respecto de t a tau constante. Entonces, derivo esto, lo voy a poner así en rojo. Derivada respecto de t de todo esto a tau constante. O sea, derivo esta igualdad. Entonces me voy despacio, ¿sí? Entonces, de este lado es derivada de tau respecto de t a tau constante. Entonces, ese es este lado. Igual a, ahora derivo este lado, el lado derecho, respecto de t a tau constante. Pero este de aquí, ¿cuánto es? Estoy suponiendo que tau es constante. Entonces, esta primera derivada de este lado, del lado izquierdo, esto es 0, ¿no? ¿Sí? Olvídense ahorita de esto, o sea, de su dependencia. Véanlo como una tau nada más, ¿no? O sea, es una tau. Entonces, derivar tau respecto de t a tau constante, eso es 0. Entonces, esto es 0. Eso es este lado. Ahora este lado, el lado derecho. Entonces, es un producto. Voy a hacer este por este de aquí. Entonces, es capa t, derivada respecto de t, de capa t a tau constante. K es una constante, ¿eh? Entonces, esa es derivada de este por este. Más este por derivada de este. ¿Sí? El primer término, que es este, por derivada de este. Entonces, tengo que derivar ahora este término. Entonces, más kt por derivada de esto respecto de t. Entonces, aquí estoy suponiendo que L es una función de t y de tau. Precisamente esto es una derivación implícita, ¿sí? No, o sea, tengo que suponer que L es función de t y de tau. Entonces, lo voy a hacer. Entonces, kt, y ahora derivo esto respecto de t. L0 es una constante, entonces sale como 1 entre L0. Entonces, solamente lo dejo indicado. Es la derivada parcial de L, o sea, no sé quién es L, pero es una función de t y de tau. De L respecto de t a tau constante. Eso es este primer término. Menos, este es un cociente, bueno, 1 entre L cuadrada. L0 cuadrada es constante. Entonces tengo 1 entre L cuadrada y tengo que derivarlo respecto de t a tau constante, pero L es función de t y de tau. Entonces es un cociente. Entonces me queda 1 entre L cuarta, pues está al cuadrado. No pueden hacer esta derivada como ustedes quieran, pero es una manera es el denominador al cuadrado menos la derivada del denominador. Es la derivada de 1 entre una función, ¿sí? En este caso al cuadrado. Entonces me queda 1 entre L cuadrada y hay un signo negativo. Entonces con este negativo se vuelve positivo. Y es la derivada de L. No, perdón. Es la derivada de
Sí, esto lo véanlo como uno entre una función, ¿sí? Una función al cuadrado. Entonces, es este al cuadrado, que es esto, menos la derivada del denominador. Y la derivada del denominador respecto de t es lo siguiente. Está al cuadrado, entonces es 2 veces L por la derivada de L respecto de T a tau constante. Y ya termina. ¿De acuerdo? Y ya tengo la derivada que busco, de L respecto de T a tau constante. Solamente hay que despejarlo. Entonces, bueno, esta derivada es respecto de T a tau constante, entonces K es una constante y esto solamente me queda K, ¿no? O sea, esto es K. Entonces tengo K, esto igualado a 0, K por L entre L0 menos L0 cuadrada entre L cuadrada, me voy a apurar porque se va a acabar el tiempo, más voy a factorizar el término que yo quiero, la derivada que yo quiero, derivada de L respecto de T a tau constante, y todo eso me queda, puedo factorizar también KT, pero ahorita lo factorizo. Entonces me va a quedar 1 entre L0 más, aquí se cancela este L con este L cuarta, me queda 2 veces L0 cuadrada entre L cúbica y todo eso por kappa T. No es kappa, es K, perdón. La K se me cancela. Y de aquí ya puedo despejar dl respecto de T a tau constante es esto de aquí. Bueno, con signo negativo, Entonces me va a quedar menos L entre L0 menos L0 cuadrada entre L cuadrada, aquí hay que tener cuidado, entre esto de aquí, y hay una T. Entre T por 1 entre L0 más 2L0 cuadrado entre L cúbica. Este signo le puedo cambiar el signo a esto de aquí y me queda L0 cuadrada entre L cuadrada menos L entre L0. Las unidades son correctas bueno, las dimensiones, porque esto no tiene dimensiones. Aquí está dividido y aquí está el cuadrado, pero también está el cuadrado aquí abajo, entonces no tengo problemas. Y esto es T, y esto lo dejo como está. Entre L0 más 2L0 cuadrada entre L cúbica. Y esto se puede simplificar, aquí hay que sacar factor común, ¿no? L cuadrada por L0. Y bueno, hay que hacerlo. Esta suma de fracciones, esta suma algebraica de fracciones, y se puede llegar a este de aquí. Entonces, déjenme ver algo que tenía dudas. Este signo, vean que sale de aquí. Tengo L0 menos L. Es este de aquí. Entonces, aquí tengo un signo más. Esto sería así. Y este es positivo, porque este de aquí es positivo. Y el que tengo dudas es este. No, sí está bien. L0 al cubo.
Entonces solamente falta hacer lo que sigue y les va a quedar esta primera. Y de aquí para acá usen la ecuación de estado, tau. Esta de aquí. Bueno. ¿Alguna pregunta? Pueden comprobarlo también con la relación cíclica. Yo creo que es más sencillo, no sé. Podrían hacerlo con la relación cíclica y ver que demostrar estas de aquí. Entonces voy a corregir esto del signo y lo voy a poner, actualizar el archivo de la tarea.